Buenos días. Saludos a todos y todas los que están en contacto con nosotros en el segundo día de este curso taller sobre manejo de colecciones, como parte de un intercambio entre el Centro Cultural Eduardo León Jiménez y la Embajada de los Estados Unidos a propósito del premio del embajador obtenido por el Centro León para el manejo de sus colecciones. Es un taller muy importante para nosotros porque permite dialogar desde distintas miradas cómo se trabajan las colecciones. Y, por supuesto, algunos facilitadores de instituciones que nos acompañarán. Hoy me toca moderar la presencia grata de Risori Silvestre del Centro Nacional de Inventario de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y la arqueóloga, la antropóloga Orly Peña, que viene en representación del Museo del Hombre Dominicano. Ambas expondrán en el tiempo ya acordado y con el espacio de las preguntas al final sus experiencias. Risori Silvestre, graduada de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizó una maestría en Arquitectura de Preservación y Conservación en la Universidad de Michigan y una especialidad en Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona. Se desempeña como profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde 1993 en las cátedras de Historia de la Arquitectura en la República Dominicana, Diseño Profesional, Historia de la Arquitectura Universal. Ha impartido docencia en la Maestría de Restauración de Monumentos de la UFU, Universidad Pedro Enrique Ureña, donde también se desempeñó como asesora de tesis. Actualmente es profesora investigadora de la UAS y directora de esta institución, Centro de Inventario de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Ha escrito más de 8 obras, ha participado en varias investigaciones y tiene varios reconocimientos por su trabajo profesional. Por su lado, Miriam Orly Peña es graduada de la carrera de Antropología Sociocultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde el 2007 trabaja en el Museo del Hombre Dominicano y actualmente se desempeña como encargada del Departamento de Educación y Extensión. Y, por supuesto, ha estado ligada a la línea de publicación del Museo del Hombre Dominicano en los últimos años y también al manejo de sus colecciones. Los dejo pues en manos con la palabra de Risori Silvestre y luego de Orly Peña. Y entonces, ya buenas. Buenas tardes, buenos días a todos. Esperamos que estén todos muy bien. Y agradezco la invitación para hacer la presentación de lo que es el Centro de Inventario de Bienes Culturales, que ya tengo un tiempecito aquí dirigiéndolo. Para comenzar, voy a poner una presentación. Me dijeron que 20 minutos, yo creo que estaré dentro de los 20 minutos. Bien, el Centro de Inventario de Bienes Culturales es una dependencia del Ministerio de Cultura actualmente, pero originalmente fue creado en 1976, cuando todavía era estaba bajo patrimonio cultural. Es una iniciativa que se crea con las personas que estaban haciendo las
trabajos de restauración de monumentos que estaban liderados en ese momento por el arquitecto Eugenio Pérez Mundaz. Y es él el que tiene la iniciativa de crear el centro de inventario por la necesidad que había de conocer todo el patrimonio que hasta ese momento, cuando se estaban haciendo las restauraciones, no se conocía en su totalidad. Entonces, el centro de inventario se crea precisamente para realizar esos inventarios. Inicialmente estaba bajo la Secretaría de Bellas Artes y Cultos, y después pasa a ser de la, como les dije, del Ministerio de Cultura. Entre las funciones del centro de inventario están organizar y realizar el inventario de los bienes culturales, asesorar a los organismos culturales gubernamentales y privados en la realización de los inventarios y coordinar todas las actividades en torno a la realización de los inventarios. Y apoyar la acción y el estudio con relación a los bienes culturales que realice cualquier institución. Ahí están los decretos de lo que fue la creación del centro de inventario, y después de pasar a la oficina de patrimonio, y después al Ministerio de Cultura. Están todos los decretos ahí. Y los objetivos, como ya vimos, es conocer, identificar y valorar a través del inventario de las producciones culturales en todo el territorio nacional, porque el centro de inventario no se limita solamente a la ciudad de Santo Domingo, sino es en todo el territorio nacional. Debería de dictar las normativas nacionales de registro de inventarios y coordinar e implementar las dependencias del Ministerio de Cultura para la realización de todos los inventarios. También nosotros servimos al público en general en la difusión de todo lo que hay en el centro de inventario, en el banco de datos, para que sirva para el público en general. Generalmente las personas que vienen aquí a buscar información son profesionales, arquitectos, estudiantes, los agentes inmobiliarios que buscan mucho las informaciones sobre el inventario que hay de la ciudad de Santo Domingo, de todos los inmuebles, las mismas instituciones del gobierno que vienen a buscar información, y claro, al público en general, los propietarios principalmente, que son, quieren información de los inmuebles que hay principalmente aquí en la ciudad colonial. Actualmente nosotros llevamos más o menos un conteo de las personas. El año pasado vinieron 700 personas. Hay que entender que hace 2 años que el centro de inventario no tiene el acceso al público, no puede ser directo en nuestras oficinas por el asunto del COVID. Entonces, tuvimos la facilidad de poder subir a la página web parte de los inventarios, que eso se ha detenido un poco en estos momentos, pero tenemos esa facilidad ahora. Esperamos que podamos continuar. Dentro de las asesorías que impartimos, por ejemplo, aquí hay una ficha que se le facilita. Si alguien quiere hacer un inventario, eso fue un estudiante que quería hacer el inventario de los bienes inmuebles que hay en la feria del Centro de los Héroes. Es su trabajo de grado, entonces pidió una asesoría. Entonces se le hizo la ficha ya en forma digital para que él pudiera hacer el inventario en toda
en todo el Centro de los Héroes, de toda esa arquitectura importante que tenemos ahí en el Centro de los Héroes, que nosotros, al no tener la información, él está haciendo el inventario y después nos pasa todo eso a nosotros. Eso es parte del trabajo que nosotros hacemos. Estas es la ficha, este es un ejemplo de la ficha del pabellón de Venezuela, que actualmente pertenece a la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Esa labor de poder escanear los inventarios, toda la documentación que nosotros tenemos aquí, fue gracias a un proyecto que se hizo hace 3 años, en donde nosotros tuvimos como te digo, la suerte de que nos facilitaron los equipos para poder escanear lo que nosotros tenemos aquí. Y como les dije ahorita, todo eso se está subiendo a la página web para que ya la gente no tenga que venir al centro de inventario, sino que lo puedan accesar desde sus casas y que puedan accesar también de otros países, porque una vez que estén en la página web, ya no tienen que venir directamente aquí, que era uno de los grandes inconvenientes que teníamos. Actualmente, en nuestro banco de datos, nosotros tenemos no solamente inventarios y trabajos de grado que tenemos investigaciones, pero por ejemplo tenemos libros. Hay 2000 y pico de libros que están a disposición del público. Eso, claro está, no los tenemos escaneados. El que quiera algún libro puede accesar a la página y puede ver el listado de libros que tenemos, y eso sí pueden venir a verlos desde aquí. Como que necesiten el libro, se le escanea y se le envía. También me informa aquí mi ayudante personal, el arquitecto Eddie Martel, que si alguien quiere de un libro algunas páginas específicas, se escanean esas páginas específicas y se le envían, porque nosotros no tenemos permiso de los editores de escanear los libros. Tenemos 2000 y pico de revistas. Estas revistas y los libros tienen que ver con lo que es historia de la arquitectura, arte. Nosotros nos ocupamos de que cada vez que una institución edita un libro, pues que nos manden el libro. Así el Banco Popular, el Banco de Reservas, son fuentes de los libros, además de personas que editan un libro y vienen y lo traen. La Academia de la Historia, es decir, que todo lo que va saliendo, el centro de inventario lo acoge y aquí se queda toda la información. Tenemos folletos de distintos temas, CD, recortes de periódicos. Hemos estado desde 1980 más o menos, se están recortando los periódicos cuando traen informaciones relevantes en los bienes culturales. Entonces tenemos esa colección de periódicos que se hace diario. Desde esa época hasta ahora los tenemos todos. Y, por ejemplo, tenemos 126 inventarios que se realizaron manualmente antes de tener los equipos que nos dieron, que nos facilitaron el programa FileMaker, que estamos haciendo ya los inventarios a partir de ese momento, ya se están realizando con la ficha en FileMaker. Aunque tenemos unos inventarios que están realizados en forma digital, ahora mismo tenemos 145 que se realizaron en las diferentes instituciones y no solamente instituciones, sino que fueron donados al centro de inventario en forma digital, los tenemos en CD. Y tenemos planos que fueron realizados también más o menos cuando se estaban haciendo los trabajos de restauración. Todos los planos que se hicieron
en ese momento están aquí en el centro de inventario, preciosos planos en papel vegetal, tenemos copias, inclusive tenemos una colección de las fachadas de la ciudad colonial que actualmente están en el Archivo General de la Nación porque los están limpiando y escaneando. Una vez que eso se haga, porque nosotros aquí no tenemos las condiciones de guardar papeles por mucho tiempo, el Archivo General de la Nación nos envía esa información digitalmente y ellos sí tienen un sitio en Jaina, nos dijeron, donde tienen aire acondicionado especial y los guardan ahí. Esperamos que los que nos quedan aquí, nosotros podamos también enviarlo y que se haga el trabajo, porque lo importante es que eso se mantenga durante el tiempo. Y el trabajo que se mantenga constantemente. Este es el listado que tenemos ahora, realizados a mano, que están aquí en fichas. Es una cantidad que está, el listado son muchísimos, son 126, ahí están todos, que el que quiera, por ejemplo, ese listado puede accesar a la página web o se le puede enviar por correo, todo esto. Entonces ahí ven todos los inventarios que tenemos realizados a mano. Y las fichas que se estaban usando, tenemos algunos modelos, les voy a poner, de las fichas que tenemos a mano, que hemos realizado, o que de todas las fichas que están aquí, que son realizadas a mano. Por ejemplo, cada pieza tiene una ficha. Por ejemplo, esta es la de cerámica. Esa ficha, como ustedes ven, se le pone una fotografía y se llena cada uno de los espacios con toda la información, todos los campos con toda la información. Aquí se ve, por ejemplo, en la descripción, cómo el inventariador tiene que describir la pieza. Aquí se ve, por ejemplo, el arco, porque es una fotografía nada más. Ahí hay otro detallito de todo lo que es los propietarios que tenía, quién lo elaboró, las fechas, es decir, que la ficha consta de todo lo necesario para poder guardar la información de cada pieza que hay inventariada. Entonces, en cada uno de los diferentes bienes tiene una ficha específica. Ahí están la arqueología, los bienes inmuebles. Un ejemplo de los bienes inmuebles de aquí de la ciudad colonial, que siempre se le pone una fotografía del inmueble que se está inventariando. La bibliografía, inventario de mobiliario, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo del Alcázar. Numismática, dice objetos muebles, sitios, y también, como les dije, ya esas fichas están en el archivo. Entonces ahora con el programa FileMaker, los inventarios que nos han tocado a partir de que tenemos el programa se han hecho con la ficha digital. Esta, por ejemplo, es el inventario de piezas de las ruinas del Hospital de San Nicolás de Bari, que nos lo solicitaron y se hizo. Cuando nos solicitan un inventario, nosotros damos la asesoría para realizar el inventario. Pero como no tenemos un personal suficiente, por ejemplo, si hay un museo, pone un personal para hacerle y nosotros le facilitamos la ficha y le facilitamos toda la asesoría para que se haga ese inventario. Aquí quienes pidieron esto, que fue el Centro de Altos Estudios, pidió este inventario, vino una arquitecta y se le dio toda la asesoría. Después nosotros terminamos de llenar la ficha completa.
Por ejemplo, se le pone ahí todo lo relación a la localización, la identificación, la parte técnica, y se describe, se mide todo, se ubica dónde está la pieza y la descripción específica arquitectónica de cada pieza. Aquí se hizo una historia más o menos de lo que era el hospital y la bibliografía, quién hicieron los inventarios, es decir, que todo lo que se puede recopilar de una pieza se pone en la ficha. Entonces, esa ficha, como ustedes saben, y es fácil de hacer, puede variar, por ejemplo, en el inventario que hicimos del Palacio Nacional, igual se hacen las fichas de acuerdo a las piezas, y en el Palacio Nacional también buscaron 3 inventariadores y el centro de inventario le da toda la asesoría necesaria para que se haga ese inventario. Eso es parte del inventario, de las fichas, del inventario del Palacio Nacional. Y aquí tenemos, como les dije, no con la ficha FileMaker, sino inventarios que se han ido recolectando de instituciones que han hecho inventarios y se los han donado al centro de inventario. Eso está en CD. Ahí necesitaríamos nosotros un personal para todas esos inventarios que tenemos en CD, pasarlos a la ficha FileMaker, pero necesitaríamos un tremendo personal para poder hacer ese trabajo. Por lo menos lo tenemos ahí. Ahí están todos, hay 145 inventarios que están en esa forma. Pero de todas maneras, si alguien quiere consultarlo, tenemos el CD que se puede enviar por correo, pueden venir, lo que sea, prácticamente por correo. Ya por último, nosotros tenemos un sistema de codificación de cada uno de los bienes que se utilizan. Por ejemplo, la primera codificación que comienza con el 00, que son los sitios. 01, sitio histórico, y así se van desglosando. 02, sitio de interés científico, es decir, toda esa parte con el 0 es sitios. Entonces, subseries aparecen dentro de un sitio, aparecen subseries, sitios arqueológicos, sitios prehispánicos. Exacto, él me está diciendo que dentro de un acápite, por ejemplo, tenemos una subserie, por ejemplo, sitios arqueológicos, 0.3, asentamiento, 0.311, 0.312, el cementerio. 0.3.1.3 Conchal, dice 0.3, 0.4 pinturas rupestres, es decir, de lo general a lo detallado. Sí, que se van haciendo, toda esa codificación se va haciendo, y eso es una codificación del centro de inventario. Aquí tenemos la de arquitectura, que se va igual desarrollando en cada uno de las diferentes modalidades. Aquí está la arqueología, por ejemplo, 2 generalidades, 2.0.1 prehispánica, 2.02 hispano, republicano. Es decir, que esa codificación es lo que se le aplica a todas las fichas que tenemos aquí en el centro de inventario. Y bueno, prácticamente esto es todo lo que tenemos aquí. Gracias por su atención, estamos a la orden, y si necesitan alguna aclaración, pues estoy aquí, no sé si ahora o al final de las presentaciones. Sí, después de la presentación. Muchas gracias, Risoris. Ok, Después gracias. de la presentación
de Orly Peña, que le toca a continuación, vendría la sesión de preguntas y respuestas y comentarios también del público. Adelante, Orly. Buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Orly Peña. Tengo desde el año 2007 en el Museo del Hombre Dominicano como encargada del Departamento de Educación y Extensión. En este momento voy a hablar con ustedes acerca del caso del Museo del Hombre y los procesos de sistematización de su colección por el que ha pasado. Tengo una presentación en PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Por favor, me indican si se ve correctamente. Sí. Gracias. Sí, adelante. Vamos a pasar por lo que son los antecedentes históricos de la colección, de lo que es el Museo del Hombre per se. Como vemos, la historia del Museo del Hombre, de lo que hoy es el Museo del Hombre, comienza en el año 1903 y se desarrolla hasta la fecha. En el 1903, el presidente provisional de la República declara propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos existentes en el territorio dominicano y considera necesaria la creación del Museo Nacional. Esto aparece en el decreto 47 de fecha 13 de diciembre del 2003. En el 2006 se forma en Santiago de los Caballeros, por iniciativa de Amando Franco Vidó, una junta organizadora de otro museo nacional a instancia de la Sociedad Amantes de la Luz. La junta santiaguense la presidió Eliseo Grullón. En el 1913 se creó un museo con carácter nacional en la ciudad de Santo Domingo y su objetivo es la conservación de objetos y prendas históricas diseminados por el país y tendría como sede central en la casa de Diego de Colón. Esto aparece en la Gaceta Judicial en el decreto número 5207 del 2013. En el 23 se crea la Comisión de Monumentos, en 1923, y en el 1927 se asigna la suma de 5,000 pesos para la creación del Museo Nacional y de la Biblioteca Nacional. El primer director de esta institución fue el doctor Narciso Alberti Bosch. En 1932, en la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de la conservación de objetos y prendas históricas, ya yo había dicho esto. En el 1947 se crea el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas, adscrito a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mediante la Ley 1400 de 1947. Es en el 1972 cuando se crea el Museo del Hombre Dominicano, el cual tiene a su cargo todo lo relativo a las investigaciones antropológicas, etnológicas y de arqueología precolombina de la República Dominicana. El Museo del Hombre Dominicano abre sus puertas el 12 de octubre de 1973. La procedencia y catálogos de los bienes culturales del Museo del Hombre Dominicano. La procedencia de los bienes de los que somos custodios son, en su mayoría, lo que sería el Museo Nacional, los bienes arqueológicos comprados por el Banco Central para impedir su salida del país y que fueron entregados a la custodia del Museo del Hombre, la colección Arístides Estrada, por ejemplo, otras colecciones de carácter privado que pasaron a ser parte del acervo cultural del Museo del Hombre y campañas de excavación. La sistematización de los bienes arqueológicos del Museo del Hombre
viene del fichado de los bienes culturales procedentes del Banco Central, un fichado realizado por el doctor Marcio Veloz Magiolo, Elpidio Ortega y otros, que tiene la fecha de 1971-1972. Como podemos ver, ya antes de la apertura de lo que hoy es el Museo del Hombre, se estaba trabajando en la sistematización de los bienes culturales de los que el museo es custodio. También tenemos los catálogos de los bienes culturales del Banco Central. Esto quiere decir que el Banco Central, antes de entregar los bienes arqueológicos al Museo del Hombre, elaboró sus propios catálogos. Otro intento de sistematización de los bienes culturales fueron préstamos internacionales, catálogos que el Museo del Hombre elaboró para préstamos de carácter internacional para exposiciones. Y el catálogo del 1981, que es el catálogo que es vigente hasta el momento del cierre del Museo del Hombre por remodelación. Y hablaremos también de lo que es las labores actuales. Un momento, por favor. Aquí tenemos la fotografía de un bien que podemos ver por las diferentes marcas que tiene en su base, que pasó por diferentes periodos, diferentes estados dentro del proceso de sistematización de los bienes del museo. Aquí tenemos una ficha del año 1971. ¿Qué podemos apreciar en esta ficha? Lo que sería el código antiguo. Eso es el código que tenía asignado el bien cultural antes de ingresar al Museo del Hombre. El código que se le asignó por los investigadores que le estaban trabajando en ese momento es Prehistoria 1703. La fecha de clasificación podemos ver de nuevo que es previo a la inauguración del Museo del Hombre, y quienes trabajaron en este proceso que fueron Plinio Pina y Elpidio Ortega. El catálogo de 1981, que es el catálogo que estamos usando hasta el momento, que está vigente hasta el momento, tiene la siguiente nomenclatura para referencia de los bienes culturales, donde MHD es las siglas de la institución, continúa un código alfanumérico donde la letra representa el tipo de colección, en este caso A para arqueología, y los números, el código asignado a la pieza o objeto. El siguiente campo es, aquí lo vemos como 24, corresponde al tipo de pieza o objeto por grupo general. Por ejemplo, una vasija, un guayo. El siguiente es solamente una letra que indica el material de que está hecho el objeto. Y por último, la identificación posible del lugar de procedencia de la pieza. Aquí vemos una fotografía de una de estas piezas, específicamente un vaso efigie. Y como vemos, tenemos la descripción del objeto, la procedencia, época, referencia, la ubicación, sus medidas y observaciones. En esta fotografía que aparece en el boletín número 18 del Museo del Hombre, vemos al licenciado Vega Bernardo Vega, haciendo entrega como director general del Museo del Hombre a la arquitecta Risoris Silvestre del Centro de Inventario una copia del inventario de las piezas que se hicieron bajo su dirección. Para nosotros, como custodios de las piezas en el museo
y para los especialistas en museos, los arqueólogos, los antropólogos, es importante mantener un seguimiento de la medida de lo posible de los bienes culturales. Aquí voy a presentar un ejemplo de este seguimiento. Aquí vemos dos fichas. Una es la que se llenó a mano cuando se estaba trabajando con la pieza en sí. Esto hace referencia al bien cultural marcado como MHD-55. Y la siguiente, la de la derecha, es el mismo material, pero ya trabajado a máquina para permanecer dentro de los sistemas de información del museo. Aquí vemos a la izquierda la ficha del 1977. Como vemos en la parte superior, corresponde al mismo objeto que estábamos hablando anteriormente. Un vaso efigie ornitoformo, con sus medidas, el material en que está hecho, el lugar de procedencia. A la derecha, la ficha de la misma pieza, pero ya con su fotografía incluida, una documentación gráfica del bien. Aquí vemos la ficha del catálogo de 1981 del mismo bien al que hacíamos referencia, con sus especificaciones y el lugar donde estaba ubicado en exhibición en ese momento. Este bien cultural aparece como en la portada del boletín número 27 del Museo del Hombre Dominicano del año 1999. Y el mismo bien cultural salió del museo en calidad de préstamo para formar parte de la exposición Tesoros del Arte Taíno, con una duración desde 12/10 del 2017 hasta el 18/03 del 2018. Aparece en la publicación Tesoros del Arte Taíno para pensar pensándonos en las páginas 136 y 137. Les hago ese seguimiento de la vida de un bien cultural, porque a la hora de nosotros preparar los inventarios o los catálogos, deberíamos de documentar en la medida de nuestras posibilidades toda la información que pueda ser complementaria, escaneo de los documentos que tuviéramos relacionados a la pieza, escaneo de las publicaciones de donde apareció dicha pieza y los puntos dentro y fuera de la institución donde estuvo la pieza. En un momento una pieza puede estar en nuestro almacén, en un momento puede estar en un depósito, en un momento puede salir en calidad de préstamo. Debemos registrar que esa pieza retornó a la institución. Todo eso forma parte de la documentación complementaria de la historia de vida de un bien cultural que estamos registrando en un inventario. Ahora voy a hablar con ustedes de lo que es el proceso actual que estamos siguiendo desde el cierre del Museo del Hombre Dominicano para remodelación. La línea de tiempo de registro de la pieza sería como sigue. La salida del bien cultural del depósito es seleccionar la unidad contenedora donde está la pieza y el llenado de una ficha de salida de inventario. Esto quiere decir cuál contenedor sacamos, quién fue la persona responsable de sacarlo del almacén y con qué fines sale del almacén. Cotejarlo con el inventario de 1981, que es identificar el bien cultural en este inventario y continuar con el proceso siguiente. Si no es posible la ubicación del bien cultural en el inventario del 1981, se asigna un código provisional. Esto es en razón de que el catálogo de 1981 solamente contiene las piezas que estaban en exhibición en las alas norte y este del museo.
lo que es el ala sur no se contempló para los fines de dicho catálogo. El registro fotográfico de la pieza, la toma de pesos y medidas del bien cultural, la introducción o llenar de datos complementarios y los datos recabados durante el proceso de registro de la pieza y llenado de la ficha, y el regreso del bien cultural al depósito, verificando que sea en el mismo contenedor y quien lo retornó al depósito. Es importante para nosotros que se mantenga el cuidado del orden de los depósitos, en qué contenedor, en qué fila, en qué estantería, porque eso nos permite ubicar una pieza con la mayor rapidez posible. Aquí tenemos un ejemplo de un registro fotográfico de un bien cultural. No todas las fotos que se toman van a ser anexadas en la parte frontal del registro de una pieza, en la parte frontal de la ficha. Regularmente se pone en la parte frontal de la ficha la foto con escala, que es lo que nos da la idea del tamaño del bien cultural. Pero las otras nos dan una idea de cómo sería este bien cultural en sus 3 dimensiones. Y en caso de que la pieza tenga un signo distintivo, es importante tomar fotos de esa parte de la pieza. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos 2 ejemplos de la ficha que se está usando, que estamos usando en la actualidad. Como vemos, tiene el tipo de objeto, la codificación asignada, la descripción, material, los otros códigos con los que aparece para seguir trabajando la historia de vida de ese bien cultural, donde estaba ubicada ese bien cultural antes del desmonte, sus pesos, sus medidas, si está o no incluida en la lista roja del Museo Dominicano, del Hombre Dominicano, los códigos de fotografía, quién fue el arqueólogo encargado de inventar esa pieza, la fecha, quién fotografió y quién llenó los datos correspondientes a dicha ficha. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora, pueden hacerla luego. Muchas gracias a nuestras panelistas de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo le estaré enviando las preguntas al señor Carlos para que él pueda leerlas y hacérselas. Bien, muchas gracias, Orly. Comentaba con alguien por teléfono lo magnífico de ambas exposiciones. Inclusive en los comentarios que he ido leyendo así, mucha gente sorprendida del trabajo, por ejemplo, que ha hecho el Centro de Inventario, una institución viejísima del Ministerio de Cultura, pero un poco abandonada por el Ministerio de Cultura. Y siento que esa labor majestuosa que está haciendo el Centro de Inventario debió contar con el apoyo de las distintas gestiones de cultura, porque esa es la memoria del patrimonio dominicano. Cada museo tiene su memoria. El Centro de Inventario tiene la memoria nacional, que debe incluir, por supuesto, también las colecciones privadas. Y en el caso de la presentación de Orly me pareció muy buena en el sentido de que también deja ver la suerte, a propósito de lo que fue la intervención de Roberto Balcázar la semana pasada, que yo decía que
el museo tenía la posibilidad de tener una mayor exactitud de la fuente y la procedencia de sus colecciones, porque muchos eran resultados de investigaciones, pero como ella dice, también muchas, y que yo dije algo también cuando le respondí a Roberto, eran de otras procedencias. Inclusive creo que Caro Álvarez, hay una parte de la colección del Museo de los Hombres que son de Caro Álvarez, la colección de Caro Álvarez. Lo que quiere decir que también hay colecciones, hay investigaciones, y ese Museo Nacional al que hace referencia Oli es el museo que acompañó la Feria de la Paz y del Mundo Libre en Honduras, en la feria en 1955. Reunió algunas piezas, las puso ahí, y algunas de esas piezas fueron a ese museo de la universidad, y otras las obtuvieron a través del trabajo de Bill Guarí de Moya, que era ingeniero de carretera, y obtuvo muchísimas piezas que luego llevó al museo de la universidad, que originalmente lo llevaba un instituto, lo llamaba CENDIA, Centro Dominicano de Investigaciones Antropológicas, CENDIA, y después, bajo la gestión de Rafael Julián, se cambió a Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas, se llama India ahora. Pero bueno, las preguntas están ahí, los interesados. No sé, hay una pregunta, entonces me dijo Laura que me iba a mandar la pregunta. Dice una joven, hay unas preguntas aquí que están, que me está mandando. Pregunta para Risori. Dice, Risori, hay como 6 preguntas para ti. Te la voy a leer y tú vas a anotarla para ir haciendo entonces. Un momentico. Déjame para ver. agilizar un poco la dinámica del evento. Me gustaría verla, mira. Okay. Dice preguntas para Risori. No sé si eso fue Laura. Sí, Laura Vázquez. Un segundito, por favor. Y no sé, Laura, si están después Aquí están las preguntas, Loris. Las mías. Enciendo la cámara. Así La mía está encendida. Bien. Esas son sus Hay una primera pregunta, Risori, me gustaría saber, dice, ¿qué tienen inventariados con relación a patrimonio cultural inmaterial, PCI, y los planes del departamento con relación a las comunidades portadoras y puesta en valor de estas expresiones populares? Fíjate, nosotros tenemos aquí a una antropóloga que se llama Soraya Aracena, y ella es la que hace toda la investigación. Ella, hasta el momento, ella hace las investigaciones por fiestas y eso, lo va entregando al centro, y eso es realmente lo que nosotros tenemos, el trabajo de Soraya Aracena. Alguien después, no, ahí no está, creo, pero alguien preguntó, lo vi más adelante, si había una ficha de PCI, si fichas técnicas que registraran el patrimonio material. No, no lo tenemos. No. No tenemos ficha técnica para registrarlo. Ok. Otra pregunta, en el caso de las fichas de piezas que están en museos, ¿se duplica la ficha o se utiliza la misma ficha ya realizada por el museo? ¿Hay coordinación entre Y cuando mandan los inventarios de los museos, se guarda exactamente como lo manda el museo. Muy bien. La otra pregunta, ¿qué tipo de información acerca del patrimonio cultural inmaterial en general están en archivos y formas de registros? Como dije, nosotros solamente tenemos los trabajos de Soraya Aracena, lo que ella ha ido recolectando y lo que sale en los periódicos. Y los boletines del Museo del Hombre también. Bueno, los boletines del Museo del Hombre que se encuentran aquí, pero hasta ahora esa parte, porque fue la última que se integró, es la que está más, vamos a decir, más débil. Pero parece que también quiere la persona saber si puede accesar a esos informes. Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, en la página del inventario tenemos publicados algunos de los artículos que periódicamente prepara la antropóloga Soraya Aracena sobre las fiestas populares. Bien.
Hay otra pregunta, la 4. ¿Dónde podemos adquirir un modelo, formato o programa para la gestión de colecciones? Para la gestión. Gestión de colecciones. Sí, eso son la plataforma, pero bueno, ahí lo que hay que hacer es accesar a las distintas ofertas. El ICOM puede tener, el ILAM tiene una. Son las instituciones que ofrecen plataformas para manejo de colecciones, eso es lo que quiere decir. Pero eso es informaciones que se recogen. Por ejemplo, yo quería aclarar ahí que el Ministerio de Cultura, a propósito de esa intervención tuya, tiene la obligatoriedad de unificar el manejo de la colección. Debería. Un solo programa, que es a lo que hace referencia a ella. Uh-huh. Que una sola plataforma unifique todos los criterios para que las migraciones, aunque se produzca la migración, porque esa ficha que presentó Orly, al emigrar ya con un sistema digitalizado, se aprovecha toda esa información, se vacía en un formato, pero ese formato lo va a tener el Alcázar, lo va a tener el Museo de Casa Real, el Museo de Lourdes y el Centro de Inventario. Y el Estado entonces unifica a partir de la adquisición de una plataforma, de un programa, que es lo que pregunta ella, esa persona, entonces unifica los criterios, que lo hemos estado hablando precisamente Risori y yo. Sí. Y Risori y yo, tanto yo como director general del museo, hemos tenido un poco la preocupación de ver cómo pasamos primero de la fase análoga en la que estamos a la fase digital bajo un programa unificado de manejo de colección, que tenga todo eso digitalizado. Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que hay que ser optimista. La quinta pregunta, ¿tienen pautado una actualización de los bienes culturales del Museo de los Dominicanos? En la actual, tengo que remitirme para responder esa pregunta a lo que es el inventario de 1981 nuevamente. Ese inventario tenía 700 y algo de piezas. El Museo del Hombre Dominicano hoy vive un momento histórico y una oportunidad histórica, que es que tenemos acceso a todas las piezas para una catalogación rigurosa. En este momento, arqueólogos para trabajar eso quizás no están disponibles, pero el personal técnico del Museo del Hombre está sistematizando lo que tiene que ver con esas piezas para que en una segunda etapa ya especialistas en el área de arqueología puedan hacer estudios de más rigor a esas piezas. Cuando yo fui director general del Museo del Hombre, 2004, Luna Calderón, antes de fallecer, me dijo que había entre piezas en depósito y piezas en exhibición 7.500 piezas. Lo que estaba en exhibición... 2004. Ustedes han conseguido mucho más piezas todavía. Quiere decir que es la más grande, posiblemente la más grande colección arqueológica del Caribe y del mundo, taína, y de los grupos preagrícolas que habitaron la isla de Santo Domingo. Posiblemente lo más grande, lo más voluminoso. En ese momento se trabajaron 700 y pico de piezas, pero eso es solamente lo que estaba en exhibición en una parte del museo. No se contempló el ala norte del museo, el ala sur del museo, que era, digamos, todo lo que es el área de los arcaicos, ni los depósitos en su totalidad. Entonces, alguien me dijo esa vez que muchos de esos sacos eran fragmentos, pero los fragmentos son piezas. Son piezas que tienen su ficha y tienen su número. ¿No es verdad, Risori? Que los fragmentos son piezas. Claro que sí. Se registran. Claro que sí. Y existe una pregunta, si existe algún inventario del Banco Central posterior a 1981. Quizás sea para darle. Conocimiento de un inventario sobre. Bien. Bueno, hay una pregunta sobre si existe una ficha para registrar los bienes culturales inmateriales. El joven que está a tu lado, Fisores, decía que ella rinde informe de fiesta, etcétera. Ajá, sí, que estamos, como les dije ahorita, esa es la parte que tenemos como menos trabajada, que
Estamos trabajando ahora. O sea, tenemos la información, pero no Sí. está catalogada. Sí, estamos en eso. Una pregunta que es para Orly. Me gustaría saber qué mejoras tendría disponible con su remodelación el Museo del Hombre Dominicano cuando se abra nuevamente. Imagino que se refiere quizá a la museografía, no sé. No la aclara bien. Realmente hay que plantearse, y eso es lo que estamos haciendo, una museografía de acuerdo a los nuevos tiempos. El Museo del Hombre Dominicano aún hoy es una institución de prestigio nacional e internacional, pero nosotros estamos abocándonos a los 50 años de la institución. Bien. Hay una pregunta que tiene que ver con el patrimonio material, pero no necesariamente. Interesante pregunta. Dice Lenin Paulino, antropólogo, muy buen trabajo, gracias por compartir la información. Pregunta, ¿qué está pasando con el inventario del patrimonio etnográfico? Y si pueden comentar sobre la estructura de las fichas para este tipo de piezas tangibles. Ahí no está hablando de patrimonio material, está hablando de etnografía. Un instrumento musical es un instrumento etnográfico. Es material, aunque pueda tener dimensión como patrimonio material. Es lo que está preguntando, si hay una ficha para lo que son objetos de la etnografía. No tenemos ficha para eso, ni tenemos tampoco personas dedicadas a eso aquí. Bien, yo creo que en el museo hay fichas técnicas de los objetos que son etnográficos, que estaban en la 4ª planta del Museo del Hombre. Y lo tienen, bueno, otras instituciones, pero es interesante la inquietud y además le crea un poco la frontera entre el patrimonio material y la etnografía. La Facultad de Ingeniería, dice Augusto Valdivia Tavares, de Arquitectura de la UAS, recibió una donación de equipos N3 y MUGNSS Basil Robert por parte de CONNAF Dominicana, destinado a ser utilizado por los estudiantes en las prácticas de topografía avanzada. No sé si él pregunta algo con relación a la existencia de esos equipos, no sé, porque no formula, lo deja entrever quizá como una información. Pensé que era una pregunta que estaba haciendo. No sé si hay, cuáles son los criterios de selección para que una pieza sea admitida o registrada. Eso va para ambas. Se registran todas las piezas que son enviadas. Si el Museo del Hombre manda su colección, eso se queda como parte de la colección del museo. Nosotros no registramos piezas, sino cada museo lo hace y ellos nos envían a nosotros su colección. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Museo del Hombre, si en la pieza se ve que una pieza será de artesanía, podría tener objeción. El equipo técnico del museo que hace esa evaluación. Pero sí hay un equipo técnico que evalúa y pondera la aceptación o no de una pieza. Eso tiene que hacer el museo. Claro, eso le corresponde a cada museo. Porque en el caso del centro de inventario, no son piezas, son los inventarios. Exacto, nos mandan los inventarios. Nosotros no recibimos piezas. Que todas las piezas son los museos. Exacto. Y ellos manejan los inventarios, tienen el dominio del inventario nacional. Aquí hay una pregunta de Rafaela Mesa que dice, ¿cuáles son los, de Noel Florian? Las piezas taínas se podrían prestar para un proyecto de un museo taíno en Neiva. Se la pone difícil a Orly. Pero bueno. En primer lugar, en este momento no creo que sea el momento ideal para solicitar piezas en préstamos, ni de instituciones locales ni de instituciones internacionales. En segundo lugar, hay procesos que hay que cumplir a la hora de solicitar en préstamo una pieza. En el caso ilustrativo que yo presenté, fue una solicitud de préstamo temporal de una pieza. En ese momento sí estábamos en las condiciones de prestar algo temporalmente.
se hizo la solicitud de préstamo, se hizo la tasación del seguro, se hizo el fichaje, se hizo la recogida de las piezas como mandaban las condiciones, el seguimiento de la pieza y el retorno de la pieza. No es que es algo que no es factible, dadas las condiciones ideales. En este momento no hay condiciones para salida en préstamo de ninguna pieza. Yo no voy a hablar a nombre del director del Museo del Hombre, porque no lo voy a desautorizar. El país puede tener piezas descentralizadas del Museo del Hombre, pero hay condiciones para que sea. Lo primero es la seguridad de la pieza. No cualquier espacio está en condiciones de proveer el deporte de facilidades necesarios para el préstamo de una pieza. Claro. Porque la institución que solicita la pieza en préstamo debe presentar un reporte de sus facilidades para la seguridad de la pieza. Hay otra pregunta para el Museo del Hombre. Si hay una plataforma virtual para la información de la pieza del museo. Me imagino que eso vendrá. ¿No? Eso vendrá. Exacto. No es... El museo estuvo cerrado un tiempo. Ella compara un poco la información con respecto a la del Archivo General de la Nación, pero el archivo ha sido sistemático, tiene más de 15 años con una gestión unificada y con un criterio de trabajo que, bueno, ha tenido los resultados que tiene. El museo estuvo cerrado y se está redefiniendo. Dice la Dirección General del Museo se encuentra trabajando en un proyecto de digitalización. Pamela Núñez trabaja con nosotros acá. La Dirección General del Museo se encuentra trabajando en un proyecto de digitalización de las colecciones, donde además está incluido el CIP, es decir, en la institución que dirige Risoris, para unificar, como decíamos, esos criterios. Pamela es la que estaba bajo la responsabilidad de eso como encargada del proyecto de nosotros. ¿Cuáles instituciones utilizan el protocolo Spectrum para RL, manejo de colecciones? Pregunta joven Carmen. Me imagino que eso es una plataforma, ¿no? Yo presenté la que trabaja el Centro León, que son System, DocuManager, algunas cosas dijo Visori, no sé quién podría aclarar esa pregunta. Visori, no sé. Pero bueno, complacía a Carmen que puso esa pregunta. Dice Pamela, sería por medio de un sistema web que da la posibilidad de manejar las colecciones en la nube, pues local nos limita el acceso. Entonces, ¿dónde se conservaría la información? ¿Dónde se protegería la información? Que también es una discusión como tiene con Risoria, si toda esa información si debe estar en los equipos físicos o si debe subir a la nube, que eso es un tema que también tiene que discutirse cuando se manejan colecciones. En un seminario que hizo el Archivo General de la Nación, se discutió también una vez allá como empleado del archivo. Se estuvo discutiendo qué hacer con los millones de documentos que tiene el archivo. Porque si bien el archivo adquirió un nuevo depósito en Jaina, el problema no es solo depósito físico, es de conservación también digital de información. Entonces está esa discusión entre lo físico y lo digital en la conservación. Igualmente los museos. Los museos no se estancan, por eso cuando preguntaban sobre el Museo del Hombre, el Museo del Hombre va a seguir teniendo piezas, llegará un momento que no va a poder. ¿Qué debe hacer el Estado? Adquirir un espacio y convertirlo en depósito especializado de los museos. Porque los museos crecen, van adquiriendo y también los documentos. Las nubes son importantes, como dice Pamela, para manejar esa información y evitar que se pierda. Preguntas para Orly, varias. ¿Cuántas piezas tiene fichada el Museo del Hombre Dominicano? ¿Cómo pueden consultarse? Las piezas no están disponibles para consulta en este momento, porque como dije, estamos trabajando en lo que es el inventario de las piezas. El 700 y algo del museo, del inventario del 1981. Estamos trabajando con las piezas en la actualidad, con el proceso de fichado, toma de fotografía, ubicación en inventario, ubicación de información complementaria, llenado de fichas para la totalidad. Pero es un trabajo que es un trabajo largo y que debe ser hecho
con cuidado para no crear duplicidad de registros. Esa es la respuesta. Dice una pregunta si contempla la colección Museo Dominicano digitalizar su inventario para su Eso se contempla en un futuro cercano. A Risori, si posee también literatura sobre la ciencia en nuestro país, la trayectoria histórica de áreas específicas, eso es como una especie como de biblioteca o algo. Algunos documentos que apoyen el trabajo del centro de inventario. Ese tipo de información. Nosotros manejamos material. Hola, ¿qué tal? Nosotros manejamos material con enfoque cultural. Todo lo que tiene que ver con la cultura se maneja de forma amplia o reducida aquí, pero tenemos material de todo. Ciencias sociales, la ciencia es una palabra muy general. En el aspecto científico, si hablamos de la medicina, sí tenemos información de los primeros médicos, de los hospitales, todo lo que tiene que ver con el ambiente cultural, tanto local como internacional, pero en diferentes dimensiones. Otra pregunta para Orly. Si la colección del Museo del Hombre, después de ser remozado el museo, contaría con el depósito adecuado para su salvaguarda. Yo creo que es así. Okay. Sí, el área de depósito fue contemplada en el remozamiento físico y bueno, se va a manejar. Se contemplaron las áreas de depósito dentro del remozamiento físico. Y con los estándares internacionales de conservación, etc. Y una pregunta también para Glenn, para Orly. ¿Las piezas arqueológicas están digitales o análogas, físicas, en papel? No hay nada digitalizado. El nuevo proceso de preparación de inventario, sí, las fichas son en formato digital. Se está trabajando con fichas donde nosotros vaciamos la información, ya sea de peso, medida, estado de conservación, descripción, fotografías, pero también vamos a conservar como parte de lo que es nuestra memoria histórica las fichas anteriores, aunque esas fichas se digitalicen para anexarla como documentación complementaria, porque nosotros como institución, como dice una colega, trabajamos con memoria. No podemos, estamos haciendo un proceso nuevo, obviar todo lo que se hizo anteriormente. Entonces, esa información migra. Se va a digitalizar y se va a anexar a los documentos que se están trabajando en la actualidad. Bien, ella migraría al sistema digital, pues ya la información hecha por especialistas. ¿Cuántas piezas hay sin catalogar en el Museo del Hombre? Pregunta Francisco de la Rosa. Una pregunta que no puedo responder. Bien. Por la dimensión de la colección. Exacto. Dice alguien, ¿cuáles son los requisitos Eli Alcántara para tener experiencia de trabajo en museo? No sé si como pasante, no sé. Pero pregunta a Eli Alcántara que cuáles serían esos requisitos para una persona integrarse a esa labor sin tener experiencia de trabajo en museos. Bueno, si es como pasante, la adquiriría la experiencia. Para laborar no tiene que tener. En un momento dado, el Ministerio de Cultura prohibió lo que eran el proceso de pasantías. Entonces, habría que investigar cuáles son las condiciones actuales con relación a las pasantías. Y ya sería ver cómo se maneja eso más adelante. No sé, Laura, si lamento oír que el patrimonio cultural es materia fundamental en los temas de identidad y desarrollo es prácticamente inexistente para el Ministerio de Cultura. Estas dos exposiciones muy buenas desnudan la realidad de la falta de interés del Estado Dominicano en estos temas tan esenciales. Es una crítica que hace la persona
quizá la desatención hacia el manejo de esos patrimonios, muchos de esas expresiones de la cultura inmaterial, patrimonio material, el merengue, la bachata, los congos, los uloyes, y él lamenta esa quizá desatención. Yo no quiero ser juez de nadie, pero me da la impresión de que el patrimonio material, por ser reciente, tiene esa dificultad en muchos países, y la construcción de ese manejo técnico, de esas descripciones, es complicada hasta por su propia naturaleza, como expresión viva de la cultura. Pero bueno, la inquietud del joven es también parte de este curso, ¿verdad? Si el centro de inventario, pregunta Carol, también posee también literatura. Bueno, ya esa fue la pregunta anterior. Si hay voluntariado profesional de personas interesadas en la gestión cultural, el Museo del Hombre tiene un voluntariado. Pero la pregunta es buena para que Risori vaya pensando en voluntariado también. Sería bueno. Sería bueno. Eso está muy bien. Pero el centro de inventario no tiene voluntariado, pero sí el museo tiene uno, que lo preside Manuel García de que parte de ese voluntariado y es una persona muy allegada a ese museo. Dice el centro de la imagen, ¿cómo tienen almacenadas las piezas ahora, mezcladas, catalogadas, por las que aún faltan por catalogar? Eso para el Museo del Hombre, en el proceso en que está trabajando el Museo del Hombre en este momento. Realmente en estos momentos nosotros tenemos unas, voy a poner un ejemplo de cómo se trabajó parte del proceso de desmonte del museo y de lo que es el manejo de los bienes que fueron sacados de las áreas de exhibición. Se utilizaron contenedores plásticos y material aislante en cada, y las piezas fueron colocadas dentro de esos contenedores. Se le puso una ficha lo más detallada posible, con el número de referencia que tuviera, con la cantidad de piezas dentro del contenedor, con el tipo de bien cultural que era y el lugar donde estaba en exhibición en ese momento. Aparte de eso, fuera del contenedor se colocó toda la información que estaba dentro. Cualquier persona que trabaje en el museo puede aproximarse a lo que son nuestros depósitos y puede decir, ok, en tal tramo yo tengo tal cosa, en tal tramo tengo tal cosa, en tal tramo tengo tal bien cultural. Las cosas no están mezcladas. Hubo un proceso riguroso, sistemático, en el que todo el personal de investigación del Museo del Hombre, de alguna u otra manera, trabajó y fue, digamos, custodio de que era un proceso riguroso y científico. Bien. María Jesulina pregunta cuál es el perfil de quienes deben trabajar las colecciones. ¿El perfil de qué? El perfil de quienes deben trabajar, estudiar las colecciones. Esa es una pregunta, pues ya pues, son voluntariados que lo hacen, son estudiantes, son egresados. Yo te diría que quien estudia las colecciones son los curadores, son los especialistas. Porque la principal información la suministran las colecciones. Por eso este taller es muy importante, este curso taller, porque la información de base, que es la que alimenta la museografía y lo que sale luego a divulgarse, quien tiene que trabajarla son los especialistas. La colección del Museo del Hombre Dominicano, ponerle en la mano una pieza de esa, no pues un estudiante, tiene que ser un arqueólogo. Por eso Barcio, como decía ella, trabajó en 1971, 72, 73, previo al inicio del museo, las colecciones que se catalogaron, porque para catalogar una colección hay que saber del tema que se está trabajando. Si es en el Museo de Arte Moderno, tiene que ser un crítico de arte, es un especialista o un artista que maneje, porque quien suministra la información
es el curador, y el curador es el especialista que maneja esa colección, que vacía toda esa información en esa plataforma que fue la que mostró Orly, o que mostró Risori, de esa ficha. Y esa ficha tiene un conjunto de informaciones que tú no te la puedes inventar, tienes que estudiarla y conocer muy cerca en la colección para tú poder poner una información correcta. Porque lo que dice un museo es una verdad absoluta. Y eso, cuando tú dices que esa pieza tiene 3.000 años, tiene que tener 3.000 años, no tú puedes inventar. Tienes que buscar los mecanismos de que eso lo diga. Y eso lo hacen los especialistas, que se les llama también los curadores. Eso es más rico, es el de mayor rigor de los trabajos de los museos, es la curaduría, porque ahí que está la base de la información. Hay otra pregunta, ¿hay algún proyecto para hacer museos históricos del siglo XX? Sí, el presidente actual está interesado en eso, en nuevos museos, porque la historia continúa. Y en el caso del Museo de Historia y Geografía, actualizar parte de su información de base. Un museo básicamente republicano, pero tiene algunas cosas modernas del siglo XX. Pero quizá el Estado se defina para ser un museo de historia moderna, de historia reciente. Lo que se ha discutido mucho es un museo de la Guerra de Abril. Hay un grupo de gente interesada que se haga un museo de la Guerra de Abril. Son museos temáticos. Pero la historia es más que temas. La historia es una suma de temas. Puede ser un museo moderno. El enfoque. Pero ya es un punto de vista nuestro, no es que sea. Pero bueno, yo en mi condición de director general de museo he recibido intereses muy puntuales de museos particulares, que son de historia reciente, temáticos con la historia reciente. Y también la posibilidad de que se haga o una exposición o un museo de historia moderna y contemporánea. Pero eso ya es un desafío político, museístico del Estado, ¿no? Para Orly, me gustaría saber cuáles son las acciones de comunicación hacia el público que realiza el Museo del Hombre. ¿Cuál es su programa de educación, extensión cultural? Sería bueno saber si existe y cómo podríamos articularnos con el mismo, una persona interesada en este tema. En el momento que vive el Museo del Hombre actual, estamos abocados en dos líneas, en varias líneas, pero hay dos fundamentales. Una, lo que es los nuevos guiones que tienen que contar la historia en nuestra sala de arqueología y en nuestra sala de etnografía. Y en un proceso de elaboración de un inventario para tener los bienes culturales a disposición de estudio por parte de arqueólogos de planta. Otra pregunta, si está el museo en la disposición de adquirir nuevas piezas para enriquecer su colección. Pregunta Andy Castillo. Eso es un tema un poquito delicado, que corresponde quizás a otras escuelas, pero en lo que yo personalmente puedo decir es que nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de cómo manejamos lo que podría ser la adquisición de piezas, porque podría ser que cayéramos en fomentar el saqueo desmedido de sitios arqueológicos. Entonces, ese es un tema que es un poquito delicado de ver cómo se enfoca. Hay otra pregunta también para el museo, si continuará su línea de publicación de boletines. Bueno, en lo que estuvimos, en los 3 años que estuvimos cerrados, se imprimieron los boletines número 48 y 49 y fueron puestos en circulación recientemente. El número 49 corresponde a las actas del Congreso del doctor Carlos, dedicado al doctor Carlos Esteban Beibe, y el número 48 a las actas del Congreso dedicado al doctor
Mar sobre los Magiolos. Son 2 publicaciones, boletines del Museo del Hombre de salida reciente. Francisco Antonio pregunta a Risori cómo debemos proceder para iniciar un inventario de bienes patrimoniales y arquitectónicos de una provincia determinada en coordinación con las instituciones correspondientes y que sirva un poco para usar la información, la experiencia. Sí, así Y como... cómo acceder un poco a esa especie de asesoría. Claro, así como orientamos a este muchacho que está haciendo su tesis para el inventario en la feria el Centro de Reserves, cualquiera que quiera hacer un inventario se dirige a nosotros, puede venir aquí al centro de inventario, estamos en la calle Hostos, esquina Luperón, y aquí le damos toda la asesoría necesaria para hacer los inventarios. Y claro, eso para nosotros es muy importante cada vez que se hace un inventario, porque entonces pasa a engrosar nuestro banco de datos. Sí. Hay una pregunta, Eli Alcántara, no entiendo bien, pero ella dice que es penoso saber que se limitan los conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones y que así se quedan esas informaciones sin acceso del público. No sé a qué hace referencia, pero está hablando quizá de los retrasos que tienen quizá las colecciones, no sé, no entiendo bien la pregunta. Pero bueno, mi deber es también expresar ese comentario. Y por Costal, arqueóloga, es problemática la pregunta de cantidad de piezas, porque contando fragmentos de los depósitos del sitio arqueológico, como el de la Vega Vieja, son alrededor de 200.000, dice Costal. Pero los fragmentos son piezas. Los fragmentos son piezas. Yo decía la semana pasada que el director del Museo del Hombre de París decía que tenían 2 millones de piezas. Usted puede estar seguro que más de 1 millón son fragmentos. Pero son piezas. Y esa es la colección. Y esa hay que estudiarla. Y hay que estudiar los fragmentos. Y esas 200.000 piezas de la Vega Vieja hay que estudiarla. Cada una de ellas es un momento de la historia. Puedo explicar algo. Es cierto que es complicado, pero es la verdad. César Payán, se ha contemplado los tiempos y las temperaturas de los contenedores y los diferentes materiales de los bienes del museo. Recientemente en un seminario que hizo la UNESCO, se trataba de un tema muy interesante y uno de los facilitadores nos decía, le podría hacer más daño al bien cultural que tú tengas los cambios bruscos de temperatura de acuerdo a los sistemas de climatización modernos, que tú mantenerlos en los niveles en los que ha estado en los últimos tiempos. Y nosotros debemos recordar que el gran número de bienes que nosotros custodiamos no tienen los problemas que podría tener bienes que absorban la humedad del ambiente. Ese no es el caso de nosotros. Entonces, sí se han mantenido estables los bienes culturales que están bajo nuestra custodia desde el momento en que estamos ahora hacia atrás. Eli Alcántara sostiene que los museos deben ser menos aburridos, más abiertos a los jóvenes y crear nuevas políticas museísticas, hablando ya ahí de la manera de exponer las colecciones. Estamos creo que de acuerdo con ese criterio. Y las visitas virtuales vendrán cuando se digitalicen todos los museos, es importante. Hay una parte que está hecha de la virtualización, que le faltan las audioguías, pero en su momento, sí, eso llegará, que es parte de esa inquietud, esa correcta inquietud de Eli Alcántara. Roberto Balcácer Roja, interesantes presentaciones, seguro. Muchas gracias, Roberto.
Saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias a Carlos Pérez, Marixa Torres, desde Puerto Rico. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Para Orly, ¿qué tipo de seguro utilizan en caso de daños a los objetos? En nuestro caso, las piezas se aseguran al momento de salida de acá. Hasta el momento eso es lo que se está haciendo. Sí debería, en mi opinión personal, no como especialista en manejo de colecciones, porque estoy familiarizada con la colección por el tiempo que tengo con ella, pero debería de establecerse seguro en ese sentido. Ahora, del museo no ha salido una pieza que no esté asegurada para los daños que pueda haber sufrido. Sí, además que la pieza de cuando se catalogan se le incluye la tasación, que es el precio que la pieza tiene, que es la que acompaña los viajes. Quizás no sé si él hace referencia al seguro en depósito de las piezas, pero normalmente el concepto de seguro se usa cuando las piezas se desplazan. Exactamente. Dice Orly. ¿Hay algún, bueno, un comentario parecido a la necesidad de que los museos se conviertan en espacio de atracción a los turistas, a los nacionales, que cambien un poco su monotonía, algo así que dice Jaira Perdomo en su comentario? ¿Por qué el museo no pensó en un stand de exposiciones transitorias mientras el museo está en restauración? Dice Elvi de los Santos. Tenemos que entender una cosa: la intervención que sufrió el Museo del Hombre fue una intervención integral, desde las áreas externas hasta las áreas más íntimas del museo. Entonces, es un poquito difícil usted montar una exposición temporal cuando usted tiene un grupo de técnicos contratados, por ejemplo, en electricidad, plomería y ese tipo de cosas, cruzando por las áreas del museo. Sí, en los próximos meses nosotros tenemos pensado retomar un poco la presencia del museo a nivel del imaginario colectivo con una exposición temporal. Eso se está pensando en lo que organizamos la casa, digamos. Vamos a montar una exposición temporal, pero gran parte del tiempo que el museo estuvo cerrado, teníamos contratistas eléctricos trabajando en los pisos. Entonces, en esas circunstancias no era posible. Una pregunta quizás sea para Orly, que si hay previsto plan de manejo ante desastres y emergencias como huracanes o terremotos. En este caso, para el Museo del Hombre, y en buen sentido general para la política quizás del Estado. Había un plan de manejo que debe de ser revisado por la intervención total que tuvo el edificio. Eso debe ser revisado. En el caso del Estado, bueno, pues hay que hacer el plan de manejo para emergencia, para estado de desastre. Y obviamente es uno de los desafíos que no tiene solamente la museografía dominicana, sino toda la museografía moderna, frente al tema de el deterioro del medio ambiente y la posibilidad de que los fenómenos naturales pues impacten de manera negativa sobre la sociedad. Es una zona que permanentemente tenemos que tener aprehensión por los fenómenos naturales. Entonces, eso es algo que compete a todas las instituciones de museos, pensar en un plan de manejo de riesgo. Bien. Que si ya dice Paula Gómez, debe ser Paula Gómez, mi amiga, si hay contemplado algún momento el cambio de nombre del Museo del Hombre. La nueva gestión, yo lo intenté aquella vez, me masacraron, así que no sé
si la nueva gestión tiene contemplado el cambio de nombre del Museo del Hombre. Hasta el momento no creo que hay tareas más urgentes que abordar en cuanto al manejo de la institución per se que abocarnos al cambio de nombre. Bien. Laura, yo no sé si, porque ya no me da más abajo, pero todo lo que todo el mundo quiso preguntar y comentó democráticamente, creo que lo cumplí, pero yo no tengo más preguntas, no sé si tienes nuevas de las que yo peiné aquí en este listado que se produjo a través de ti y directamente en los mensajes de los participantes. Yo tampoco veo más preguntas, señor Carlos, realmente. No sé si alguien más quisiera agregar algo. De todas maneras, el interés que despertaron estas dos exposiciones fueron muy importantes. El público está bastante bien interesado en estos temas, como expresan sus inquietudes, y este es parte ya del interés que tiene también esta iniciativa, de escarbar un poco toda esta problemática de los museos y los intereses que de aquí se expresan, ¿no? Entonces, Mirna Guerrero felicita a las conferencistas por la claridad de sus exposiciones y por la honestidad de sus respuestas. Muchas gracias, Mirna, mi querida amiga. Señor Carlos, si sí. pudiera darme la palabra, por favor. ¿Cómo no? Nada que agradecer a la invitación a este taller. Considero que esta intervención fue más que interesante, muy productiva y muy generadora de positividades. Le agradezco a Orly toda la información que ofreció sobre el Museo del Hombre. Creo que el Museo del Hombre es una institución muy importante y merece una mayor atención. Y siento que con la información que ella pues, presentó se está tratando de hacer eso y me siento muy contento de ello y espero que esto permita desarrollar un intercambio de material también porque el Museo del Hombre no solamente recoge lo que es la arqueología sino también la antropología y muchos de los artículos que están ahí son joyas. Así que muchísimas gracias a todos, a los encargados, a los panelistas y gracias. Bien, por parte de nosotros los organizadores, muchas gracias a Orly Peña, representación del Museo del Hombre Dominicano, y por igual Rizolich y su acompañante por tan excelentes exposiciones, como comentan los participantes, igualmente en nuestra satisfacción de haber compartido con ustedes el espacio de este conversatorio. A todos ustedes, la cita próxima el martes que viene, 9:30, el último de los 3 temas de este curso taller sobre manejo de colección. Muy buenos días y nos vemos en la próxima semana. A ustedes gracias, al público y a ustedes como panelistas. Y al Centro León por su acogida y al Embajador de Estados Unidos por ser auspiciante de este programa.